y amigos todos, aquí seguimos en la brecha, viendo la violencia del siglo XX, del siglo XXI. En esta tercera parte decíamos que íbamos a ver la biología histórica de la violencia. Sería como una premisa el decir que la violencia tiene una componente animal muy importante. Vemos. El ser humano pertenece, y lo sabemos bien, a una especie animal, y esta agresiva. Agresividad no es lo mismo que violencia, hay que distinguir, aunque a veces confundamos los términos en el lenguaje coloquial. La agresividad es una nota de diversos animales por la cual el individuo o el grupo se protegen de influencias negativas exteriores que pueblan, atentan contra su vida o su bienestar, así como también buscan la supervivencia mediante el esfuerzo. Por ejemplo, y lo vemos en los animales. La leona, son cosas elementales, pero hay que decirlas. La leona caza cebras para comer. Sin esa agresión, los leones habrían perecido hace millones de años. Lógico, ¿verdad? Bien. La leona también protege a sus crías de posibles agresiones. Comida y protección se canalizan a través de la agresividad. Cierto. El ser humano está en este grupo de especies. El que no lo vea así, que pruebe, y es un hecho muy palpable, que pruebe arrancar bruscamente a un bebé de los brazos de su madre por la calle y palpará en menos de 2 segundos cómo aquella mujer serena se transforma en una fiera. ¿Es sí o no? Claro que sí. No podéis negármelo. Pues de aquí, de esta tercera parte, que es la animalidad, la comparación con los animales,
Las personas también, aunque dicen que somos razonables, tenemos situaciones difíciles. Veamos. Somos, y hay que afirmarlo, una especie animal agresiva, pero no violenta. Agresiva sí. No obstante, la agresividad no es, hay que distinguir, no es la violencia. Es el espacio intuitivo donde se puede dar la violencia si es que llega a darse. El espacio no es causa del fenómeno, sino su posibilidad. Para un famoso de la historia, como es Coldal Loret, dice él: la agresividad es un rasgo animal gracias al cual se perpetúa la especie, pues distribuye los animales de una especie por el espacio vital disponible, los selecciona a través de combates entre rivales, permite defender a los hijos y posibilita las pulsiones que hacen de motor. Pero ello no ve nada diabólico en la agresividad animal de la que el hombre, la agresión intraespecífica. Para entendernos, es parte esencial en la organización conservadora de la vida de todos los seres humanos. Ahora bien, y esto es muy importante, es precisamente en el carácter intuitivo de la agresión donde reside su peligro. Y para ello decimos: el conocimiento de que la tendencia agresiva es un verdadero instinto destinado primordialmente a conservar la especie, nos hace comprender la magnitud ¿de qué? De un peligro. Y es lo espontáneo de ese instinto lo que hace tan temible. Llevamos la agresividad en nosotros como llevamos el sexo, el hambre, el miedo, pero no llevamos la violencia. La violencia, hermanos y amigos todos, llega de fuera, o al menos así lo sentimos. Decía un jesuita
que mataron en El Salvador y que tú conoces bien, que se llamaba Ellacuría. Y él afirmaba incluso que el impulso indispensable y generalmente beneficioso debe permanecer inalterable. Para los casos particulares de que pudiera resultar dañoso, es frenado por un mecanismo inhibitorio especial, decía él. La respuesta a una supuesta o real violencia anterior es un hecho. No obstante, la progresiva tecnologización de la vida humana reduce en la persona este mecanismo inhibitorio del que habla Ellacuría. ¿Por qué? Por el hecho de que se agrandan las barreras de incomunicación entre el agresor, el presidente, por ejemplo, de un país que da la orden de atacar a otro, o el piloto de un avión que aprieta un botón desde gran altura. Y la víctima, las personas que sufren el bombardeo. Tal como señalamos, José María Basabe iba en aumento la felicidad de matar y la impunidad emocional, tanto por la perfección de la técnica del acto conciso o ciso que hace al asesino insensible a las consecuencias de su crimen. Ese crimen que le está llevando, como por la distancia a que son eficaces las armas de fuego, con que el matador no siente en el corazón el horror de esas consecuencias. Pues bien, sobre este mecanismo inhibitorio especial se funda el Estado moderno, el que estamos viviendo, según Tomás Hobbes, padre de la ciencia política. Y en este Estado se organiza un sistema de leyes denominado república, con el fin de que cada individuo se sienta protegido contra la posible agresión del otro, que es, y hemos denominado, un lobo. De aquí aquella frase en latín: Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Obed, famoso hombre, parte de la igualdad natural
de todos los hombres, que les lleva a enfrentarse entre ellos para obtener lo mismo en un estado de naturaleza. Pero la naturaleza ha hecho a las personas tan iguales en sus facultades corporales y mentales que aunque pueda encontrarse a veces un hombre manifiestamente más fuerte de cuerpo, corpulento, o más rápido de mente que otro, aunque así, cuando se toma en cuenta en conjunto la diferencia entre hombres, no es lo bastante considerable como para que uno de ellos pueda reclamar para sí beneficio alguno que no pueda el otro pretender tanto como él. ¿Por qué? Porque lo que toca a la fuerza corporal, aunque el más débil tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte, ya sea por maquinación secreta o por federación con otros, se le encuentra en el mismo peligro que en el estado de naturaleza. De aquí la consecuencia. Todos somos enemigos potenciales de todos, pues todos ansían lo mismo. ¿O no? De aquí que la república es el resultado del pacto que todos firman para delegar en un poder el gobierno de la sociedad de tal modo que todos los miembros queden protegidos los unos de los otros por ese sistema de leyes. Lo político no es algo natural, sino una construcción artificial, y esto hay que tenerlo claro, del ser humano para sobrevivir en sociedad. La causa final, meta o designio de las personas que aman naturalmente la libertad y el dominio sobre los otros, al introducir entre ellos esa restricción de repúblicas, es cuando su propia persecución y conseguir una vida más dichosa, pero no a través de la violencia. Tampoco sigue hablando Hobbes, afirma que el ser humano sea violento por naturaleza, sino que al estar en sociedad lucha por una vida frente a los otros. Pero él dice, pero si la violencia no está en nosotros, si lo que tenemos es sumamente la agresividad
que nos permite sobrevivir, aquí viene la pregunta: ¿cómo es que llegamos a ser violentos? He aquí la gran reflexión. Pero si la violencia no está en nosotros, si lo que tenemos es solamente la agresividad, no sobrevivir, ¿cómo es que llegamos a ser violentos? Lo que hemos dicho antes. ¿Cómo es que llegamos a ser violentos? ¿Cómo es que llegamos a matar a los otros, incluso construyendo una verdadera industria de la muerte? Como es el caso de los ejercicios nacionales, dotados de una tecnología brutal para contestar a estas grandes preguntas radicales. Tendríamos que recurrir al mito antropológico, que no por mito significa que carezca de sentido, como hace también el autor Robert Girard en su discurso sobre la víctima propiciatoria, el chivo expiatorio que decimos nosotros. Según Girard, en el proceso de formación de los homínidos van surgiendo comportamientos miméticos, esto es, de imitación de unos a otros. En estos comportamientos surge la rivalidad entre individuos del mismo grupo. Diferentes machos quieren tener la misma hembra. Diferentes individuos quieren tener el mismo objeto o controlar el mismo territorio. Esto llega a un movimiento en que parece todos que desean lo mismo, todos iguales. Y es la crisis mimética que lleva a la indiferenciación, y esto es a la pérdida de la estructura social básica antes existente. La crisis ante esta situación puede llevar a una guerra de todos contra todos, los que acabará en la aniquilación del propio grupo, o puede llevar al surgimiento de una víctima propiciatoria. Por un motivo o por otro, de pronto todos se encuentran señalando a uno del grupo, deseando descargar el peso de la violencia grupal sobre él. Con ello se sacia el ansia de violencia acumulada
grupo. Y de aquí surge la muerte de la víctima trae paz al colectivo. Me recuerdo aquello que decía cuando mataron a Jesús: es bueno que muera uno y no todos. Esta víctima se convierte así en fuente de paz, como lo que aparece como un tótem sagrado, pues la religión nace originariamente como una búsqueda de paz en la vida humana. Y en la sociedad sale cohesionada frente a la víctima. Brota así la religión, la sociedad estructurada y la cultura que nace y la moral. Sería prohibido aquello que hizo surgir la violencia en el grupo. Y de las prohibiciones nacerán los valores morales. Es lo que te he dicho antes. El evangelista Juan pone estas palabras en boca de Caifás, sumo sacerdote, durante el proceso a Jesús de Nazaret: conviene que muera un hombre. No tenéis idea, no calculáis que antes que perezca la nación entera, conviene que uno muera por el pueblo. Esto ya lo dijo San Juan en el capítulo 11, versículo 50. Pues, según Girard, Caifás hace lo que han hecho todos los pueblos en su búsqueda de la supervivencia. Dice Girard: limitar la violencia al máximo, pero si es preciso recurrir a ella en el último extremo para evitar una violencia mayor. También el mito de Caín y Abel, Génesis, intenta explicar el origen de la violencia. Caín mata a su hermano para autosolucionarse, para convertirse en el único referente ante la divinidad, ante Dios. Caín mata la alteridad. La violencia nace, según este mito, como pretensión de autoformación excluyente de la alteridad. De igual modo, Hegel recurre al mito, en su caso, el mito del amo y del esclavo, que no expondremos aquí, porque es muy largo. No obstante, científicamente no podemos saber cómo ni cuándo surgió la violencia en la historia, pues carecemos de la información necesaria para ello. Ahora bien, lo que sí es comprobable
y de manera reiterada es el hecho de que el hombre o la mujer que han practicado la violencia no la sienten como algo propio, sino algo adquirido como respuesta a una violencia anterior que se ha ejercido contra ellos. El hecho, esto, porque a mí o a los míos nos hicieron aquello otro que ha dicho la historia. Esto lo escuchamos en todas las cárceles del mundo. Los delincuentes violentos suelen describir situaciones familiares y sociales que son violentas por lo que tienen de carencia de cosas necesarias para la vida o para la felicidad de la vida. Y a menudo en las guerras, los que combaten con mayor inmisericordia, ¿cuáles son? Son los que han perdido anteriormente a compañeros, ya familiares que han matado. La venganza. Por ello, en el fundamento de la violencia hay biología y hay también, por supuesto, historia que estamos relatando. Pero junto al rasgo agresivo del hombre como animal que le humillaron o impedimento para el mínimo vital satisfactorio, la violencia sería incomprensible sin este doble elemento, el biológico y el histórico. Pues bien, aquí nos vamos a quedar para después seguir profundizando en las principales manifestaciones de la violencia a lo largo del siglo XX. Y en el próximo vídeo veremos esta dimensión. Aquí hacemos un espacio que ya ha sido largo, perdonen, pero en la próxima puntuaremos. Un abrazo, un saludo, hasta la próxima. Nos vemos.